Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Kitsch. El día de hoy vamos a enseñar cómo hacer una composición como esta trabajando lo que son nubes. Vamos a sustituir un fondo y vamos a crear esta composición surrealista enfocándonos mucho en el trabajo de las nubes. Cómo trabajar cuando queremos usar nubes en nuestras composiciones. Muy bien, así que vamos a empezar. Creamos un nuevo documento con control N que sea de 1920 por 1920 píxeles en resolución de 72. Muy bien, lo que vamos a hacer primero es abrir nuestra primera imagen, de la cual les dejaré los links en la cajita de descripción. Arrastramos y abrimos aparte. Yo soy muy partidario de abrir primero las imágenes y trabajarlas, luego convertirlas a objeto inteligente y lanzarlas al espacio de trabajo. ¿Por qué hago esto? Porque las imágenes son de mayor calidad o a veces tienen un mayor tamaño, que el espacio de trabajo que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, esta tiene una medida de 3000 por 4000 píxeles, entonces nos da mayor libertad para trabajar. Pero no necesariamente quiero hacer una composición de 3000 o de 4000 píxeles. Entonces primero vamos a trabajar lo que vamos a hacer en la imagen y luego lo pasamos a nuestro espacio de trabajo. Que lo que vamos a hacer es borrar el fondo. Únicamente usaremos la herramienta de pluma porque es la más precisa en este momento. Okay, así que empezaremos aquí. Presionamos la tecla P para la pluma. Creamos un punto. Y creamos el siguiente aquí. Vamos hasta aquí. Y aquí. En este momento lo que vamos a hacer es delinear todo el cuerpo del chico, así que vamos a empezar aquí con una curva. Si dejamos presionado el clic podemos estirar los nodos y crear curvas, y así vamos a ir haciendo todo el cuerpo del chico. Si crean al momento que estén creando algún trazo con la pluma, pueden presionar control y la herramienta cambia para modificar rápidamente uno de los nodos, de los controladores de los nodos. Luego hacen clic en el nodo que estaban haciendo y ya pueden continuar. Ok, ya aquí terminamos con el chico. Y lo que vamos a hacer es continuar entonces con el puente. Hacemos una línea recta hasta aquí y repetimos el proceso. Ya cuando tenemos nuestro trazo listo con la pluma, nos vamos a la zona de arriba y le damos en selección. Selección nueva. Vamos a desvanecer un poco el radio de un píxel nada más, solo un poquito, porque tenerlo tan marcado no nos va a servir cuando mezclemos esta imagen con la de las nubes. Así que vamos a hacerle el desvanecimiento de un píxel. Muy bien, y ahora lo que hacemos es aplicar la máscara de capa y ya tenemos el fondo borrado. No necesitamos el espacio vacío que queda, así que vamos a recortar la imagen presionando la tecla C también y la recortamos muy cerca del chico. Ok, y ahora en clic derecho y convertir a objeto inteligente. Lo que vamos a hacer ahora es arrastrarla hasta nuestro espacio de trabajo donde vamos a hacer la composición. Damos control T para modificarla. Puede ser más o menos aquí. Sí, aquí irá bien. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es añadir nuestra segunda imagen. Nubes. Vamos a agrandarla un poco y a subirla. El proceso con el cual creamos las composiciones puede variar dependiendo de tus gustos o al proceso que hagas. Yo mayormente corto
todos los elementos que voy a usar primero y luego voy modificando el color y la iluminación de cada uno. Entonces vamos a ordenarlos de esta forma. Para una composición, los elementos que deben estar compuestos o que deben estar alineados entre todo lo que usemos dentro de la composición es el color, la iluminación y el enfoque. El enfoque dirigido más hacia la lógica, porque a veces tenemos elementos muy cerca o muy lejos y tienen el mismo enfoque o la misma nitidez, y eso es lo que no termina de darle sentido a la composición. Hay que jugar mucho con los planos de fotografía, la perspectiva, así que hay que tener en cuenta muchos factores al momento de enfocar ciertos elementos o desenfocarlos en otro caso. Aquí lo primero que vamos a hacer es recortar todos los elementos que vamos a utilizar, posicionarlos donde los vamos a utilizar y ya después vamos modificando el color y la iluminación. Ahora lo que vamos a hacer es crear una máscara de capa en la capa del puente. Con la tecla B seleccionamos el pincel, casi llegando a 200. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a pintar de negro, teniendo en cuenta que está de negro y que estamos seleccionando la máscara de capa. Vamos a dar pequeños toques, teniendo la opacidad en 100. Vamos a dar pequeños toques, siendo una especie de bulto o cúmulo. Les diría que siguieran la forma de las nubes, pero es que las nubes son irregulares, así que no hay mucho margen de error en esta zona. La idea de que den pequeños clics es que los círculos que forman las pinceladas vayan dando ese aire a que es una nube. Luego lo que vamos a hacer es disminuir el pincel y continuar desde una zona más baja y siguiendo hacia adelante. Como que la nube se va desvaneciendo a medida que entra al puente. Bien, y quizás un poco más pequeño por aquí. Muy bien, eso está bien. Y con el otro lado repetimos el proceso, ampliamos muy cercano a 200 píxeles y vamos dando pequeños toques. Pueden guiarse de donde vaya empezando algún borde de alguna nube y ahí seguir. El número es un poco indiferente, pueden hacer muchas muy pequeñas o hacer dos muy grandes, dependerá de lo que ustedes quieran para la composición. Muy bien, así creo que estamos bien. Podemos hacer otras dos más, una menos. Muy bien, ya tenemos cortado lo que es la zona del puente con respecto a las nubes. Vamos a añadir entonces nuestra tercera imagen, que es el planeta Júpiter. Muy bien, hablamos un poco. Si presionamos Alt mientras modificamos una esquina de los controladores de una capa, se escala desde el centro de manera proporcional, es más cómodo. Okay, vamos a colocarlo por aquí. Cuando estén modificando o transformando una capa de este modo, pueden darle en el botón derecho y pueden voltear horizontal o verticalmente dependiendo de lo que necesiten. Un poco más grande. Muy bien, ya tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es presionar la tecla Control y hacer clic encima de la capa y luego crear la máscara de capa con esta selección. Después veremos por qué. Vamos a hacer zoom y luego vamos a hacer lo mismo que hicimos con el puente, solo que de una manera más sencilla. Vamos primero, a borrar gran parte del planeta. No es lo que queremos que esté oculto. Ok, está bien.
Y ahora disminuiremos la opacidad más o menos a un 70 y haremos lo mismo de dar pequeños toques a medida que se vayan revelando las nubes. Pueden saber dónde pueden hacer más clic que en otras zonas. La razón por la cual disminuye la opacidad es para que se vaya borrando paulatinamente ciertas zonas, que dé un poco de transparencia nada más. ¿Por qué? Porque se supone que el planeta está mucho más lejos y hay muchas nubes que no vemos, pero que aún así crean esa cierta capa de color blanco en el planeta, entonces damos un poco ese efecto. Hay que pensar mucho en la lógica de nuestra composición al momento de hacer modificaciones. Luego ampliamos un poco más y disminuimos aún más, como un 15%, y volvemos a coger el pincel dos veces por esta zona. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, ya tenemos nuestros tres elementos que vamos a utilizar en nuestra composición. Como pueden ver aquí, son los tres elementos que están. Ahora hay que hacer ciertas modificaciones para que ya todo se vea mucho mejor. Ya tenemos como la lógica y el enfoque y la diagramación que vamos a usar. Ahora vamos a ir modificando el color y las luces de cada elemento. Vamos primero con el fondo, que son las nubes. Lo primero que vamos a hacer, vamos a convertir en un objeto inteligente. Vamos a filtro y filtro de cámara RAW. Lo que vamos a hacer aquí es mejorar un poco lo que es el tono de azul. Lo podemos hacer tanto mezclando los colores, aquí tenemos muchas modificaciones con respecto a los colores. Podemos jugar con eso, pero particularmente yo quiero usar lo que es la zona de calibración. ¿Qué sucede? Hay ciertos dispositivos o ciertas imágenes que tienden, o en ciertas situaciones de fotografía, se distorsionan los colores. Recuerden que los colores para el nivel digital es el rojo, el verde y el azul. Entonces lo que hace esta zona es modificar esas aberraciones o esas distorsiones entre esos colores para mejorar la fotografía. Pero también esto lo podemos usar para dar ciertos efectos o maximizar ciertas zonas, como lo es el azul del cielo. Vamos a ponerlo aquí y aumentar la saturación. Tenemos un efecto un tanto diferente. Y le damos a aceptar. Usaremos mucho lo que son las capas de ajuste, porque me gusta tener todos los ajustes por separado, de una manera donde tenemos más control de la composición y podemos hacer modificaciones aún después que esté lista. Así que vamos a añadir una nueva capa de ajuste de niveles, con la cual vamos a mover el slider del centro, que corresponde a los medios tonos, un poco más hacia la izquierda, y la imagen se va a aclarar. Queremos que se aclare bastante porque las nubes parecen humo, entonces no queremos eso. Pero aún así queremos recuperar un poco de detalles, entonces movemos el slider de la izquierda, que corresponde a las sombras, y lo movemos un poco al centro, solo un poco. Muy bien, ya cambió bastante lo que es el fondo. Ahora añadiremos una nueva capa de ajuste, esta vez de intensidad. No es lo mismo modificar la intensidad que modificar la saturación. Si modificamos la saturación, pues podemos aumentar mucho los colores, pero de manera exagerada, porque aumenta la saturación de los colores en todas las zonas de la fotografía. Pero la intensidad lo que hace es aumentar la saturación en los medios tonos, es decir, no afecta ni las luces ni las sombras. Por eso es un poco menos invasivo, si lo pueden notar, no es tan invasivo o destructivo aumentar la intensidad al 100% como aumentar la saturación. A veces cuando queremos dar un pequeño toque de color a nuestras fotografías, pues el slider de intensidad, que también está presente en el filtro de cámara RAW o Lightroom, es muy útil y funciona bastante bien para mejorar los colores. Actualmente ya yo sé cómo se va a ver al final, por lo tanto no me molesta tanto ese azul que está como bastante fuerte, porque al final vamos a reducir la intensidad de todo esto. Muy bien, ya el fondo ha mejorado bastante a como estaba anteriormente. Podemos ver la diferencia aquí.
Ahora vamos a mejorar al chico en el puente. Podemos notar que hay ciertas cosas aquí con la selección que podemos mejorar. Vamos a crear una nueva capa y crear máscara de recorte, y con un pincel vamos a mejorar estas zonas. Esto solo lo podemos hacer en imágenes donde la calidad no sea tan grande o el enfoque no sea tan grande, porque no se notan mucho los detalles. La única forma en la que este método puede funcionar: presionamos Alt y seleccionamos el color que esté más cerca del borde y pintamos en una opacidad en 100, y podemos ver cómo borramos esos bordes oscuros que nos quedaron. Como dije, esto solo funcionaría de esta forma, en el cual no hay muchos detalles y no se nota que estamos aplicando un color plano, porque si la foto fuera mucho más nítida o si hubiera muchos más detalles, perderíamos textura y se notará mucho que estamos solo pintando por encima. Pero como aquí no es el caso, funciona bastante bien. Como ven, la máscara de recorte funciona para que no importa si pintamos fuera, o sea, cualquier cosa que pintemos fuera no va a afectar, porque nuestra capa, la capa que donde estamos pintando, está aferrada a todo lo que abarca la capa de abajo. Entonces, todo lo que no muestre la capa de abajo no se mostrará en lo que coloquemos arriba, solo afecta a la capa del chico. Por eso también funciona para los bordes. Ok, podemos ver la diferencia. También pudiéramos haber mejorado la selección, pero bueno, hay métodos para todo, lo importante es el resultado. Muy bien, hay que hacer otra modificación. La ventaja de tener un objeto inteligente es que podemos modificarlo desde raíz sin tener que mover nada. Hacemos doble clic en la capa del chico. Tenemos que disminuir o eliminar por completo esta sombra, ya que en la lógica de la composición la luz viene de la izquierda, no desde el frente. Entonces hay que tratar de borrar por completo esta sombra. Ya después no significa que vamos a tener que aplicar una sombra nueva, ya que la iluminación es un tanto diferente y podemos hacer como un cambio allí. Para esto lo que vamos a hacer es usar la herramienta de marco rectangular y crear un cuadro que delinee toda la sombra. Luego vamos a usar la herramienta de parche. ¿Cómo funciona la herramienta de parche? La zona que tenemos seleccionada va a ser modificada con ¿Cómo funciona la herramienta de parche? El área que tenemos seleccionada va a ser modificada por el otra área o la textura del área a la cual nos movamos. Lo explico un poco mejor usando la herramienta. Hacemos un zoom. Si nosotros arrastramos la selección, empieza a visualizar el área hacia donde nos estamos moviendo, pudiendo nosotros poder alinear las líneas de la textura del puente y soltar. Lo que logramos es que el acabado es que la sombra se modifique y ya no se vea. Hay ciertas zonas que aún quedan por mejorar, por lo menos desde aquí podemos volver a seleccionar con la herramienta de parche y mover, tratando de alinear lo más posible. No tiene que quedar perfecto, ya que es una zona que no se va a notar mucho. Y podemos cambiar. Muy bien, teniendo ya el área modificada, lo que era la sombra, presionamos control S para que se guarde el objeto inteligente y ya tenemos esa área modificada. Lo otro que vamos a hacer es crear otra nueva capa, verificando que se mantenga creada la máscara de recorte. Lo que vamos a hacer es presionar la tecla P para tener el pincel. Okay. Vamos a seleccionar un color del mismo puente, un poco más oscuro. Puede ser este o este mismo. Y vamos a pintar. A dar pinceladas. Vamos a bajar un poco la opacidad, quizás a 60, 70. Vamos a dar pequeñas pinceladas por aquí abajo de las nubes. Muy bien, luego lo que haremos es dar
Muy bien, luego lo que haremos es dar filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Le damos OK y cambiamos el modo de función de normal a multiplicar. Disminuimos un poco la opacidad y ya queda bien. Ahora lo que vamos a hacer, como lo dije al principio, la lógica de la composición es que todo está iluminado de derecha a izquierda. Entonces, para lograr un poco más este efecto, lo que vamos a hacer es añadir otra capa de ajuste, pero esta vez de degradado. Como ven, si siempre creamos la nueva capa desde la capa que estamos utilizando, las siguientes se van creando de una vez con la máscara de recorte y no hay que dar clic tantas veces. Cambiamos aquí el degradado por uno en blanco y negro, ponemos el ángulo. La idea es imitar un poco la iluminación, solo un poco, no va a quedar tan realista, pero funcionará para lo que necesitamos. Movemos la escala, la escala es imaginen que estamos haciendo zoom al degradado, entonces qué tan cerca o qué tan lejos lo necesitan. En este caso lo necesito un poco más lejos porque quiero una zona totalmente oscura. Vamos un poquito más. OK, sonamos OK y cambiamos el modo de función a luz suave. Ven que cambia un poco la iluminación. Maximizaremos un poco lo que es la oscuridad, entonces crearemos otra nueva capa pero de curvas y vamos a oscurecer aquí y aplicaremos de nuevo el degradado. Presionamos la tecla G para tener la herramienta de degradado, procurar de que esté seleccionado en blanco y negro y creamos el degradado, teniendo en cuenta que el lado blanco esté del lado oscuro que vamos a utilizar porque es el lado que queremos mostrar. Esto es solo para oscurecer más. Ya aclaramos lo suficiente del lado derecho, no queremos aclarar más, entonces solo queremos oscurecer más el lado izquierdo. Entonces por eso la ventaja de esto es que podemos volver a dibujar encima el degradado por si queremos modificarlo. OK, sí, estará bien. Muy bien, ya modificamos lo que es la iluminación. Ahora vamos a mejorar un poco la sombra del chico, solo un poco, no queremos darle tanta importancia a esa sombra. Vamos a volver a oscurecer y presionamos en la máscara de capa y damos control I para invertir, y con el pincel, procurando que esté en color blanco, damos unas pequeñas pinceladas hacia la izquierda. Luego lo que hacemos es ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. No estamos desenfocando el filtro, estamos desenfocando la máscara de capa, para que lo tengan claro, para que los trazos que hicimos queden mucho más limpios. Bien, alejamos un poco, vamos a disminuir la opacidad solo un poco y ahí está bien, podemos ver cómo queda. Bien, ya así tenemos lista la iluminación de nuestro chico. Ahora vamos a mejorar los colores y la iluminación del planeta. Lo que vamos a hacer es primero irnos a filtro y filtro de cámara RAW. Esto nos da muy buenas modificaciones para lo que necesitamos. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la temperatura. En la zona de básico ponemos la temperatura, lo volvemos mucho más azul. Este es más o menos el tema que llevamos con nuestra composición. Aumentamos la exposición, disminuimos un poco el contraste, no queremos tan marcada textura. El objetivo es que el planeta sea mucho más claro, ya que estamos usando un poco la lógica, estamos en una iluminación más o menos de día. Entonces nuestro planeta debe estar bastante afectado por el sol gigante que debería haber en este raro universo. Disminuimos un poco la textura. En algunas versiones esta zona de textura no está, entonces voy a lograr el mismo efecto bajando la claridad, dependiendo
de la versión que tengan de Photoshop. Y por último lo que vamos a hacer es usar esta que es el dividir tonos. Esto lo que hace es añadir un color a las luces y un color a las sombras. Seleccionamos el azul o el cian, miramos la saturación y ven cómo se ven afectadas las luces por el color que estamos seleccionando. Luego hacemos lo mismo en las sombras, seleccionamos el azul, pero no tan fuerte. Bien. Y así tenemos nuestro planeta más azul. De esta manera podemos comparar con el cielo. Si aún nos falta un poco de cian, volvemos a abrir. La ventaja de usar objetos inteligentes es que podemos volver y aplicar. Y aplicar los efectos de nuevo, modificarlos a ajuste sin tener que dar control Z. Ok, ahí tenemos un poco más parecido. Lo otro que vamos a hacer es crear una nueva capa, crear la máscara de recorte. Con un pincel seleccionamos más o menos este color, que es más claro. Le damos pinceladas también encima del planeta. En gama, filtro, desenfoque gaussiano. Y disminuimos la opacidad para darle aún mayor luminosidad al planeta. Muy bien. Legalmente ya terminamos las iluminaciones. ¿Qué sucede? Que ahora hay que acoplarlo todo. Esto lo logramos modificando aún más los colores. Sería como añadir filtros para que toda la composición parezca afectada por el mismo universo, por decirlo de alguna forma. Lo que vamos a hacer es añadir. Primero vamos a ordenar las capas, muy importante. Vamos a ordenar las capas. Control G para crear un grupo, rotar el fondo. Esto es muy útil porque a veces se nos pierde entre tantas cosas. Y a medida que creamos composiciones más complejas, más lleno de capas tendremos todo. Entonces es necesario tener todo ordenado. Hacemos clic aquí, presionamos Control y Shift y hacemos clic en la capa más. Si vamos a seleccionar un grupo de capas completo, seleccionamos que es la primera y la última que queremos seleccionar con Control y Shift presionado y se seleccionan todas de una vez. Le damos Control G y creamos el grupo, que es el puente con el chico. Y bien, ya aquí tenemos Control G, el planeta, Júpiter. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, como les dije, es modificar tanto las iluminaciones y los colores aún más. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con algo que se llama consulta de colores. Es una especie de filtro que lo que hace es tomar la manera en que ciertos artefactos pueden modificar los colores. Por eso se consulta de colores. Es como un perfil que tiene respecto a ciertas marcas de dispositivos y de cámaras que pueden modificar los colores. Entonces lo que hacemos es aquí seleccionar lo que vamos a usar actualmente, este que dice Foggy Night.3DL. Bien, ya cambia bastante, le da un cambio totalmente radical a la composición. Disminuimos la opacidad quizás a un 70, no sea tan fuerte. Luego añadiremos otro, capas de ajuste, consulta de colores, pero será este que dice Crisp Warm.look. Bien, también disminuimos un poco la opacidad. Luego vamos a aumentar aún más la intensidad completa de la composición. No tanto. Menos. Y por último lo que vamos a hacer es añadir una viñeta. Yo tengo una acción. Aquí las acciones son procesos automatizados que puede hacer Photoshop para crear algún elemento o aplicar algún efecto. Son diferentes procesos en el cual Photoshop puede automatizar. Estas acciones se pueden crear. Pueden ir a otro tutorial que tenemos en el canal de cómo crear estas acciones, específicamente esta de la viñeta.
vamos a acciones, hacemos clic en la viñeta y damos play y automáticamente se crea la viñeta, que es oscurecer los bordes de los. Algo que estoy notando es que debemos modificar un poco el planeta. Hay que modificar un poco los colores. Un poco la saturación de las sombras. Un poco más así, quizás. Ok, un pequeño cambio, mucho. La ventaja, como les dije, de usar efectos inteligentes es hacer estos pequeños cambios aún después de que la composición está lista. Podemos agrupar todas estas capas, ver, color e iluminación final. Y de esta forma llegamos al final de nuestro tutorial para esta composición utilizando nubes. Espero les haya gustado. La ventaja de tener todo separado y todo con capas de ajuste, que pueden hacer todas las modificaciones necesarias para dar toques diferentes a la misma composición. Así que espero les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué tal les ha parecido, qué otros tutoriales les gustaría que hiciéramos. No olviden suscribirse, darle a la campanita de notificación y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo tutorial.